A ver, ya estamos grabando. Vamos a hablar un poquito de las licencias. Terminamos la clase a las 7, ¿cierto? Pues vamos a ver que avanzamos un poquito en la licencia. Ya mismo les pongo un cuadro comparativo, espero encontrarlo, pero hasta mientras vamos a explicarle de forma natural, lenguaje natural. En Windows Server, en algunos Windows Server, casi todos, vienen tres tipos de licencia. Viene la Essential, la Standard y la Data Center. O sea, hay tres. Vamos a poner aquí un gráfico para que lo vean. Espero que lo puedan ver. Sí, sí, veo. No se ve muy bien, está un poco borroso, pero ahí está. Hay tres tipos de licencias. Está la Edition Essential o la Essential, la Standard, la estandarizada y el Data Center. Hay tres tipos. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia del uno con respecto al otro. Sí están viendo, ¿no? No se está interrumpiendo la pantalla. A ver. Ahí. Ahí está. Ya, hay tres tipos. Entonces, la esencial que aparece acá, están siguiendo, ya. La esencial, permite conectar, ahí dice hasta 25 usuarios, o sea, esto es para empresas pequeñas que quizás no tengan un departamento de TI o IT y no hay más usuarios que máximo 25, incluidos los usuarios remotos. Entonces, a veces se necesita soporte de asistencia remoto, el remote desk o el escritorio remoto. Se tendría que activar y eso cuenta como otro usuario. Entonces, tiene que contabilizar bien la cantidad de usuarios que se van a conectar. Puede ser que sean 20 en total y no van a crecer. Como puede ser que sean 10 y van a crecer a 10 más como máximo. Ya, entonces la cantidad de usuarios que te permite conectar son 25 en total, incluidos los que se conecten de forma remota. Entonces, eso tienen que verificar bien. ¿Cuántos usuarios se van a conectar en ese servidor? Entonces, soporta hasta 25 usuarios concurrentes. La ventaja de acá, usuarios, estamos hablando de usuarios. O sea, el user y password, 25 usuarios. ¿Desde cuántos dispositivos? Desde 50. Desde 50 dispositivos. Ya. En este caso, en el Essential,
si mal no recuerdo, en el caso de Windows Server 2016, cuando compran la licencia, aquí no sé por qué tan limitante, pero yo escuché que no había limitante en la cantidad de dispositivos. Aquí aparece 50, eso tendría que confirmarlo. No sé si cambiaron la lógica acá en los últimos tiempos con la salida de la versión 2019. La versión 2019 es bastante costosa en comparación con esta. ¿Ya? Entonces, de lo que tengo entendido, pasaba eso, pero como ya salió el 2019 es mucho más costosa, incluso estas versiones se las puede conseguir bastante económicas, muy económicas, dependiendo de dónde la compren y cuál es el propósito. Entonces, esta Essential yo la vi en una ocasión, creo que estaba en 17 euros, si mal no recuerdo. La Essential, 17 euros. Es bastante económica. Pero el mercado, el precio oficial creo que estaba como en 180 o 200 algo, esta versión. La estándar es un poquito más y el data center mucho más. Entonces, por lo que dice acá, te permite tener 25 usuarios, o sea, crear 25 usuarios, cada uno con su user y password, y se podrían conectar hasta 50 dispositivos, ¿no? Y lo curioso acá es que, sí, me estaba confundiendo, sí, está bien aquí. Son 25 usuarios y 50 dispositivos, pero acá no se requiere CAL. Estos CAL son las licencias para los usuarios. Entonces acá no es necesario comprarse la licencia para los usuarios, que de manera general siempre venden en paquetes. La mayor parte de este tipo de licencias a nivel de servidor, Windows te venden paquetes. Paquetes de 4, 8, 16, 32, 64 y así. Y te tienes que ajustar al número de paquetes dependiendo del número de usuarios que tú tengas. En este caso, no necesitas tener más licencias de las que están ahí. O sea, compras la Essential y listo. Te olvidaste de otro recurso más que gastar. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está claro ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Canva. Novedades. ¿Está claro? ¿Camba cuál? ¿Camba López? Andy. Sí, yo. ¿Sí está claro con Eh, respecto a Essential? una pregunta. De las licencias, ¿cuál es más recomendable? Ya le digo. A ver, primero con la Essential. Si tienen dudas con la Essential, pasamos a las otras dos más y ustedes verán cuál es recomendable, porque eso ya depende de sus necesidades. Entonces yo les puedo decir, bueno, si van a practicar, compren la Essential. Pero antes de comprarla, pues, ustedes tienen una licencia por 180 días de forma gratuita. Pero si quieren hacer una buena práctica que supera los 180 días y quieren verificar bien todo, entonces cómprense la licencia, practiquen. De ese tipo de cosas. Pero si no es así, entonces ya depende de las necesidades. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces, primero con la parte de Essential. Recuerden, Essential permite un usuario limitado y dispositivos limitados. Por un lado, tenemos un limitante en los dispositivos de 50 dispositivos y 25 usuarios. 50 dispositivos y 25 usuarios. No es lo mismo usuarios que dispositivos. Dispositivos es el equipo físico con el cual nosotros accedemos al servidor.
Usuarios son la generación de cuentas que se conecten al servidor. ¿Sí está claro la diferencia, cierto? Entonces, otra diferencia importantísima es la máquina virtual. Solo permite la máquina física. No hay máquinas virtuales. Aquí no te permite crear una máquina virtual. O sea, si ustedes instalan el Essential, no pueden dentro de ese servidor crear una máquina virtual. No se puede. No les da la opción de crear máquinas virtuales allí con el Hyper-V. Aquí no hay VMware. El mismo Windows Server viene con su máquina virtual que es el Hyper-V o Hyper-V. Hyper-V tetilabial. Entonces en el Essential no tenemos esa opción. ¿Sí estamos bien? Entonces hay tres cosas importantes. Una, que estamos limitados en la cantidad de usuarios que se conecten al servidor, en la cantidad de dispositivos que se conecten al servidor, en que no podemos crear máquinas virtuales y todos deben de estar en un mismo dominio. No puede haber más de un dominio. O sea, son exclusivamente para equipos, para empresas pymes, pequeñas, que necesitan un control, por ejemplo, de usuarios, de accesos, quizás tengan un sistema de archivos pequeño, pero quizás no tengan un departamento de TI, pero necesitan tener este tipo de restricciones para el mínimo de usuarios que tienen. Podríamos decir que podría tener un máximo de 20 con un crecimiento de 2 o 3 y el resto para soporte técnico, que serían unos 2 o 3 usuarios para soporte técnico, ya que no tienen un departamento de TI, alguien tiene que acceder remotamente al equipo para dar ese soporte. Esta es la esencia, ¿ya? Por un lado la esencia. Ahora vamos a la estándar. Entonces, esto que está acá arriba, esto es basado en normas americanas, normas estadounidenses. Allá, por ejemplo, una pymes se considera en Estados Unidos una compañía que está entre 500 y 1,500 empleados. Eso es una pymes. Acá pymes no es eso. Una pymes acá es una empresa que tenga 2 a 3 empleados y un máximo de 20 empleados. Son una pymes. O sea, la referencia es diferente. Por eso en la parte de arriba en la estándar dice pymes. Pero acá en nuestra realidad no es así. Una estándar es una empresa ya muy bien formada. Muy bien formada. Y la data center es pues una mega empresa. Ya cuando estamos hablando de data center es una mega empresa en nuestros términos, en nuestra cultura. En cultura americana es diferente. ¿Qué hay en la estándar? En la estándar nosotros tenemos vuelta usuarios ilimitados, todos los usuarios que ustedes quieran, y los dispositivos ilimitados, todos los dispositivos que ustedes deseen. Aquí no hay restricción por la cantidad de dispositivos ni la cantidad de usuarios que ustedes pueden crear. ¿Estamos bien? Si hacen preguntas, nuevamente pueden levantar el micrófono en cualquier instante. Ahora, en el caso de las máquinas virtuales, acá me permite crear 2 máquinas virtuales. O sea, como digo, en el Windows Server ya no es necesario que ustedes se bajen el VMware, el VirtualBox. No es necesario hacer eso porque ya viene con máquinas virtuales, el Hyper-V. Aquí utilizamos el Hyper-V. Incluso acá está, ¿no? Incluso aquí aparece el Hyper-V, no lo había visto. En el estándar permite un poquito más allá. A ver, la restricción que teníamos en el Essential decía que tenemos que tener un mismo dominio. O sea, nosotros podríamos crear un dominio empresaxyz.com y todos tendrían ese usuario. Entonces, cuando van a poner grupo, entonces en la parte de abajo, grupo de usuario a la que pertenece, ustedes pueden poner ahí su dominio, grupo de usuario dominio, y ahí ponen su dominio, empresaxyz.com. Y ahí registran su usuario.
En el Windows Server, cuando se crean los usuarios, ya vamos a ver eso ya la próxima clase, creo que ya no vamos a alcanzar. Nosotros tenemos que crear un dominio para crear los usuarios. Los usuarios deben pertenecer a un dominio o grupo. Este grupo, que antes ustedes lo conocían como grupo de trabajo, acá ya ese término como que queda muy corto y acá vemos más el dominio como un supergrupo. Entonces dime qué supergrupo perteneces. Ah, ya, de la empresa. Pon el nombre de la empresa y te queda ese dominio, el dominio de la empresa. Entonces puede ser ITSJBA, ese es el dominio. Y dentro de eso pues está su usuario. Ustedes pertenecen a ese. Pero no solo pueden crear un dominio, pueden crear más de un dominio. Puede ser ITS estudiantes, ITSJBA administración, ITSJBA docentes. Entonces pueden crear más de un dominio. Y dentro de los dominios pueden crear grupos. Entonces ustedes le asignan a los usuarios qué dominio pertenece y a qué grupo pertenece. Entonces ustedes pueden clasificar mejor los usuarios para administración de roles y privilegios. ¿Ya? Entonces, por un lado, en el estándar no tenemos limitantes de la creación de dominios. En el caso del Essential, sí, nosotros tenemos la restricción de que solo podíamos crear un dominio. Acá no hay restricción, podemos crear los dominios que nosotros querramos. Por un lado, Essential no permitía máquinas virtuales, por otro lado, el estándar permite crear 2 máquinas virtuales con el Hyper-V. Por otro lado, los usuarios eran 25 y dispositivos 50 como máximo. En el estándar puedes conectarte cualquier cantidad de dispositivos. No hay problema. Pero la lógica del ¿Y la negocio... cantidad de usuarios cuánto sería en el estándar en general? ¿Dispositivos es ilimitado para Ilimitados. usuarios? También. Ilimitados también. Ok. Sí, dispositivos y usuarios ilimitados. Pero, ¿por qué? O sea, aquí hay un truco. Por cualquier lado necesitamos crear el negocio. Por cualquier lado van a tener que cancelar una cierta cantidad a restricción de privilegios. Entonces por acá parece más bonito, ilimitado, chévere. Incluso el precio no hay mucha diferencia. Es más o menos como comprarse una impresora de inyección. Una impresora de inyección y una impresora matricial, la matricial le cuesta mucho más que la inyección. Sin embargo, la impresora matricial como que es de baja tecnología, no imprime bien, es media fea, pero cuesta. En cambio, la de inyección, más simpática, más agradable a la vista, más livianita, ¿sí? Pero es más barata. ¿Pero por qué? Si esta es de baja tecnología, cuesta más. Y esta es de súper alta tecnología, cuesta menos. Aquí hay un truco, ¿cierto? Eso se han pensado. ¿Se han pensado? Jiménez, ¿se ha pensado en eso? ¿Por qué la diferencia? No, ¿Alguien ha pensado por qué esa diferencia? Por la diferencia que yo le puedo notar, ingeniero, es los privilegios de cada uno. O sea, uno nos da accesibilidad de pronto con máquinas virtuales, como usted hablaba en este caso el estándar, pero también nos limita de los otros aspectos. Con respecto al esencial, no tiene todas las de ganar al estándar. En cuanto a la impresora, la diferencia es los insumos. O sea, te abarató el costo para que ingreses a mi mercado. Cualquiera es más fácil que ingresen por inyección que ingresen por matricial. Muy costoso. Entonces abarato los costos para que lo puedas comprar. Una vez que lo compras, ya está. Como quien dice, ya estás en el bolsillo. Porque si compraste el equipo, tienes que comprar los insumos. Y en los insumos, ahí sí te cojo. Porque la máquina te puede costar $60 y los insumos te pueden costar 40. Y eso tienes que cancelar cada vez que se te acaben los insumos.
Entonces es como casi comprarse otra máquina dependiendo del costo de tu impresora. Y dependiendo del número de cartuchos, te va saliendo un poco más costoso. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues empezó a hackear eso y trató de hacer el famoso sistema continuo. ¿Qué hizo el mercado? Pues, ¿te gusta el sistema continuo? Bueno, te doy una máquina de sistema continuo, pero me sigues comprando los insumos. Claro, un poquito más barato, ya no gano como antes, pero al final mi mercado sigue. Acá es igual. Entonces acá dice usuarios ilimitados, dispositivos ilimitados, algún truco tiene que haber. Y hay una palabrita que está ahí. Ahí dice ilimitados basados en CAL. Ya. ¿Qué es esto de basados en CAL? Y abajo nos da otra opción en el estándar que dice contenedor de Windows Server ilimitados. Vamos a ver primero lo de CAL. En el Essential es ligeramente más económico que el estándar. Casi no hay mucha diferencia, pero tenemos una limitante en la cantidad de usuarios y dispositivos. Y no necesitamos de CAL, no necesitamos de licencia de usuarios. No hay esa necesidad de comprar licencia de usuarios. Esto quiere decir que yo compro mi licencia Essential y ya no gasto más. No hay otro gasto que realizar. ¿Está claro? Compro mi licencia Essential y se acabó. Sabes que la licencia te cuesta 250. Perfecto. Ponle. Otro detalle que no aparece allí es que el Essential solo permite que se trabaje en un procesador de 2 núcleos. 2 núcleos. Tiene que haber solo 2 procesadores. ¿Sí? 2 procesadores físicos máximo. 2 procesadores físicos. Ya vamos a ver cómo es esto de procesador físico, procesador lógico, el threading o el hilo, los core, qué es el core físico, qué es el core lógico, cómo se ve en el computador estos procesadores. Yo me compré una i7 de séptima generación, 7756, 7700HQ, 7700HT. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por el momento... Quiere decir, ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Quiere decir que si es una computadora como de 4 núcleos no funciona? No. No trabaja. Y ya vamos a ver eso más adelante. Porque en esta parte de licencias hay webinar para que ustedes comprendan bien de 2 horas, incluso de 4 horas, para que comprendan bien cómo es el truco de las licencias. Entonces, ahorita incluso ya está la parte de Azure, o Azure, como lo quieran pronunciar, el Microsoft Azure. Entonces, esa ya estamos en la nube y ya pueden ustedes comprar servicios en la nube, pueden tener el Windows Server en la nube y se pueden conectar los usuarios a la nube. Entonces, ya es otra lógica. Entonces, no quiero comprar un computador, compra pues un SaaS, compras el servicio y te conectas desde allí. Entonces, todos estos términos de licencia que ya nos va enredando de a poco, porque esto es para equipo físico, para equipo que nosotros compramos y lo queremos aquí, lo queremos ver con nuestros ojos. Compran y lo instalan. Pero alguien dice, oye, pero no tengo dinero para comprar eso. Tú me estás hablando de un equipo que cuesta $1,500. Entonces, no, acá me dijeron que por $25, por ponerle un número, por $25 mensual, yo tengo lo que tú quieres poner. Entonces, como que $1,000, $1,500 en comprar un aparato de eso y después tengo que darle mantenimiento, alguien tiene que darle mantenimiento a eso y si se quema, tengo que comprarme otro. Mejor no, mejor me voy por acá. Entonces $25, ponle que sea hasta $100 mensual, como que puedo aguantar $100 mensual porque no tengo $1,500, no lo tengo en la mano. Lo que sí puedo es destinar unos $100, unos $80 mensual.
Ya, si me sale 50, mejor. Son $50 mensual. Pago una cuota y tengo mi servicio y me libero de mantenimiento, de que se apague el computador y todo ese tipo de cosas. Eso siempre está encendido. Entonces, quiero mejor en la nube. Eso ya depende de los propósitos que ustedes tengan y cómo brindan su solución. Tienen que dar soporte y ustedes tienen que decir, mira, a ti te conviene esto, a ti te conviene el de acá. Y ahí son otros términos de licencia que es un poco de más enredo, pero la solución existe. Pero por cualquier lado tienen que cancelar un dinero. ¿Ya? ¿Qué son los contenedores de Windows Server? Y bueno, ilimitado está claro que pueden crear contenedores lo que ustedes quieran. Cuando hablamos de contenedores hablamos como de máquinas virtuales, pero mucho más ligeras. Una máquina virtual necesita tener un sistema operativo, ¿cierto? Para poder instalar, por ejemplo, Photoshop, para instalar Office en una máquina virtual, ¿qué necesito? Irving, ¿qué necesito para instalar Office 2016 en una máquina virtual? Office 2016. Ajá, ¿qué necesito? Tener el instalador y saber hacer que el pendrive coja no en la física, sino en la virtualización. Ya, ahora imagínese que se Dependiendo lo de la está máquina virtual. imagínese que se lo está explicando a su hermanito de 10 años. ¿Qué le dice al hermanito? Que aplaste donde vea un USB chiquito en Primero la tiene que máquina decir, virtual. mira, bájate este archivo, el VirtualBox o VMware, ¿cierto? Sí, De hay ahí, que explicarle cuidadosamente de ahí, ¿qué más le dice? que coja la imagen ISO que diga Windows y le dé clic en instalar. Perfecto, tiene que instalar el sistema operativo, ¿cierto? Claro, porque no podemos instalar un programa donde no haya sistema. Esa es la diferencia con el contenedor. El contenedor no necesita tener sistema operativo. Si Contenedor nosotros, deja por ejemplo, instalar normalmente. queremos poner en un contenedor un aplicativo, imaginemos que sea Word. Entonces vamos a tener Word. Ah, ya. El programa solito de Word, él te corre en cualquier lado y lo ponemos ¿cómo se llama? En el servidor. Entonces ponemos ese aplicativo en el servidor como contenedor, o sea, como que una máquina virtual que tenga Word, ¿ya? Y todo el mundo puede acceder al aplicativo. ¿Ya? Todo el mundo puede entrar a la máquina virtual y ejecutar Word, ¿cierto? Si fuera máquina virtual, entran a la máquina virtual, que es como cualquier máquina, y crean su documento de Word y lo guardan. ¿Estamos bien? En un contenedor no es necesario el sistema operativo. Nosotros podemos crear, en este ejemplo, crear el Word eh, de alguna forma, pero sin necesidad de tenerle un sistema operativo base. ¿Ya? O sea, esto corre solito. Imaginemos que no sea Word, sino OpenOffice. OpenOffice para Word, para procesador de palabras. Entonces el OpenOffice ustedes saben que corre en Linux, ¿cierto? No corre en Windows. Entonces, ¿cómo hacemos que corra en Windows? Ah, podríamos utilizar un ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Podríamos utilizar un contenedor, ¿cierto? Entonces, con el contenedor, yo pondría el OpenOffice, solo sacaría el Word del OpenOffice y generaría un contenedor y lo publicaría en mi servidor. Entonces, todos los usuarios que se conecten a mi servidor pueden consumir mi contenedor, consumir mi aplicativo que va a estar en ese contenedor y es más rápido porque no necesita que se cargue el sistema operativo. Él se ejecuta solito. Él ya tiene todas las rutinas necesarias para consumir las librerías que necesita directamente sin necesidad de que el sistema operativo esté detrás, perdón, que esté debajo, no, sin la base del sistema operativo. Porque al crear el contenedor, nosotros a ese aplicativo que necesitaba el sistema operativo, en cierta forma jalamos todas las rutinas que él necesita
del sistema operativo y lo encapsulamos en el propio aplicativo, para que ya no busque un sistema operativo, sino que él ya lo tenga todo. ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó claro? Jimson. Jimson. Aquí, ingeniero. Hola. A diferencia de los dos, como le digo, el uno no tiene sistema operativo, el otro sí. Entonces, en el estándar nos permite crear contenedores ilimitados. O sea, podemos crear aplicativos a nivel de contenedor y que los usuarios los consuman. No hay problema. Ustedes pueden hacer contenedores con Docker. Ya saben que es Docker. Si están ahorita a estas alturas del partido, saben que es un Docker, ¿cierto? Es un contenedor. ¿Sí escucharon de Docker antes? Ramírez, ¿sí escuchó Docker anteriormente? Sí, recuerdo que lo mencionaron en ingeniería, pero no recuerdo bien el concepto. Deberían haber practicado, pero bueno. Entonces, en el estándar permite crear estos contenedores, nos permite crear 2 máquinas virtuales, ahí sí hay una limitante, no nos permite crear más máquinas virtuales. ¿Qué más? Pueden tener más de un dominio, hay usuarios ilimitados. Y también dice que permite crear 2 contenedores a nivel de el Hyper-V. Eso ya lo vamos a ver después, un poquito más avanzado. Pero por el momento, pues, son algunas cosas más que tiene el estándar, la versión estándar. Y con un precio un poquito más ligero. Aquí dice, se puede licenciar cada servidor con hasta 16 core. ¿Ya? Para servidores de más de 16 core, se pueden obtener adicionales de 2, 4, 16. Como les decía, las licencias vienen en paquetes, en pack. Ustedes compran el pack de 2, el pack de 4, el pack de 16, el pack de 32, el pack de 64. Y así sucesivamente. Yo tengo un ejemplo, 7 procesadores, 8 procesadores. Entonces, no hay 8, te compras el de 16. ¿Y qué hago con los otros 8? Ahí los tienes. El paquete te viene de 16. Dice, si deseas más máquinas virtuales también, o sea, tengo 2 máquinas virtuales, pero necesito una más. Una la tengo para el Active Directory o el directorio activo, el otro lo tengo para el DHCP, para la asignación dinámica de las IP, y necesito otro para por ejemplo, integración de un file server para Linux. Entonces necesito otro servidor, otra máquina virtual. Aquí tiene que poner atención. Si yo voy a instalar máquinas virtuales, se supone que el equipo debe ser robusto. No le voy a meter 3 máquinas virtuales en una computadora de 4 GB. No. Ya estamos hablando con este tipo de licencia. Estamos hablando que el computador es un poquito más que modesto. Mínimo aquí deberían de tener de 8 GB para arriba como mínimo. 8 GB. No pueden tener menos, porque ya su máquina no va a dar si le van a instalar máquinas virtuales. Acá deberían de tener de forma decente unos 16 a 32 GB si van a instalar 3 máquinas virtuales para que tengan un buen desempeño. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto del data center? Cuando estamos hablando de data center, ahí dice lo mismo que decía en el estándar, ilimitado basado en CAL, o sea, usuarios y dispositivos ilimitados también se basa en CAL, o sea, licencias por usuario. Licencias por usuario. Ustedes compran licencias por usuario.
¿Cuántas máquinas virtuales puedo crear? Las que tú quieras. ¿Quieres 20? 20. ¿Quieres 30? 30. ¿Quieres 80 máquinas virtuales? Métele 80. Claro, 80 ya es muy exagerado. No he visto 80 en un solo servidor. Pero puede darse. Pues, por ejemplo, en la parte de servidores web, puede ser que tengan 20 a 40 servidores, perdón, 40 máquinas virtuales en un solo servidor. Puede ser. Pero 80 como que ya muy, muy exagerado, a menos que lo hagan de forma lógica, podría ser. Acá dice contenedores Hyper-V ilimitados. En el anterior podíamos tener contenedores Hyper-V hasta dos contenedores Hyper-V. En ambos casos podríamos tener los contenedores no de Hyper-V, sino contenedores ya a nivel aplicativo particular, de forma ilimitada. Ahora, ¿a qué se refiere con la parte de Hyper-V en los contenedores? Nosotros podemos crear máquinas virtuales a nivel de contenedor. O sea, podemos crear toda una máquina virtual como un contenedor para que preste el servicio directamente. Eso ya es más avanzado para que ustedes sepan cuál es la diferencia de un contenedor Hyper-V y una máquina virtual basada en Hyper-V. Entonces, por un lado tenemos un Hyper-V solito y un contenedor Hyper-V. El segundo, este viene a ser como un Hyper-V solito. El de abajo, bueno, ese Hyper-V lo creas como contenedor. ¿Qué más? Dice, las características de almacenamiento son incluidas, o sea, tienes un servicio para crear un sistema de archivos ya está preconfigurado, podríamos decir. Entonces, aquí hay algo que es como para las réplicas, para redundancia. Dice réplica de almacenamiento y espacios de almacenamiento de forma directa. No es necesario que ustedes creen backup. ¿Ya? De forma automática, él crea el backup, como ustedes quieran. Ya esto es mucho más avanzado, que son las pilas de red. Las pilas de red. ¿Ya? Eso es más avanzado. ¿Cómo se crea una pila de red? Es más avanzado. Y tiene otra característica adicional que son VMware blindadas. Host, servicio de host de tipo firewall. O sea, ustedes pueden crear un sistema de alertas o de seguridad para proteger las máquinas virtuales, ya que van a estar en servicio para los consumidores externos. En resumen, el data center tiene usuarios y dispositivos ilimitados como lo tiene el estándar. A diferencia del estándar, permite crear ilimitadas máquinas virtuales Hyper-V. A diferencia del estándar, me permite tener contenedores Hyper-V también ilimitados. Igual que el estándar, me permite crear aplicativos o contenedores para que sean distribuidos a los usuarios que se conecten al servidor. Puede manejar un programa de réplicas o backup de los sistemas de archivos o de los archivos que se encuentren en el servidor. Y también puede administrar los espacios vacíos que hay en este sistema de archivos. Tiene un stack de red, una pila de red. Y tiene una seguridad para las máquinas virtuales. Hay un blindaje, un escudo de seguridad para que no puedan ser atacadas estas máquinas virtuales desde el exterior. Ejemplo, en la parte del estándar, yo puedo tener acá, por ejemplo, el servidor en una máquina virtual, el servidor de DHCP. El DHCP es el que me permite crear las IP de forma dinámica. Y tengo otro servidor, otra máquina virtual para controlar o administrar el directorio activo, o sea, los usuarios que se van a generar a través del Active Directory. Entonces, ¿qué ocurre si es que por ahí alguien se metió, cogió las credenciales y se mete a mi máquina virtual? Si ya está adentro, ya el servidor de Active Directory es de él.
¿Y cómo sé yo? Bueno, si tengo una buena administración, podría saberlo. Pero una buena política de administración para que todos los días yo revise los logs, haga el análisis, y eso toma tiempo. Entonces ahí de esa forma quizás yo podría detectar que alguien se metió al servidor y me creó más usuarios de los que yo había creado, o me cambió las contraseñas de los usuarios, o me dio de baja a los usuarios. Todo puede pasar. O me cambió la clave de ingreso al servidor, o al servidor de la máquina virtual, o al servidor físico. Si al servidor físico, pues ya me quedé mal, pues no Pero puedo. no hay ninguna forma de recuperarla en caso de que pase eso. Todo hay manera, pero te cuesta. Te va a costar. Si no tienes buenas políticas de administración, te va a costar recuperar la clave. Y no solo depende de las políticas de administración que tengas. Por ejemplo, tú tienes una contraseña súper poderosa, muy buena, tienes todas las políticas para crear las contraseñas. Eso no significa que tiene que ser de 8 caracteres, que tiene que tener alfanumérico, que símbolos raros, no. Ahorita estamos con otro estándar para crear los passwords. Pero alguien te la puede cambiar. Entonces, incluso te la puede cambiar de 8, te la puede poner a 20 caracteres. Entonces, es imposible que la recuperes a nivel de fuerza bruta. Pero hay maneras de hacerlo, y el que sabe, un ejemplo, yo en Windows, Se le busca una puerta trasera al sistema. en cualquier Windows yo me podría demorar unos 2 minutos en ingresar. En cualquier Windows, sin necesidad de nada. Podría demorarme esa cantidad y ya estoy adentro. Pero te cuesta. O sea, tú me das la máquina, yo ingreso en cuestión de 2 minutos o menos. Dependiendo de la máquina. Pues usted me dice, me dan una máquina que es lentísima, entonces ya, pues, profe, usted me dijo 2 minutos. No, pues si ni siquiera prende la máquina, no se puede hacer ese chiste. Pero si la máquina está en buen estado, pues puede ser 2 minutos o un poquito menos. En el caso de un servidor, si se les pierde la clave, eso tomaría un poco más de tiempo y te cuesta, o sea, todo tiene su costo. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Para recuperar las claves del servidor con el mismo programa o hay que añadir algún otro programa? Puedes usar programas aparte, para la recuperación, pero como mínimo, vamos a poner ya aquí en stop, si ya no tienen preguntas de las licencias, te pueden estar cobrando de $100 para arriba. Y se pueden estar demorando unos 5 minutos. Si es nivel experto, en promedio puede estar demorándose 1 hora. Y si el tipo pues tiene más dificultades por cuestión física del servidor, pues podría estar demorándose un par de horas. Pero de que te cobra unos 100 mínimos, sí. Te puede estar cobrando 100. Los costos de licencia están alrededor de, en el Windows 2016, unos $200, poco más o menos. El Essential, poquito más, poquito menos. El estándar, unos $50 más. El Data Center, unos $70, $80 más que el Essential. Entonces tenemos estas versiones. El Essential, de estándar y el data center. Entonces alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia en el momento de instalar? Ahorita espero haberles contestado todas las interrogantes en cuanto al menos en la diferencia de los paquetes de licencias. Como les digo, esto puede ser un webinar de unas 2 horas, 4 horas para entender todo el conjunto de licencias que existe con Microsoft con respecto solo a Windows Server, porque hay otros para Office, para Azure, entonces, o Azure, Microsoft Azure, como quieran nombrarlos. Entonces ahí ya hablamos de soluciones en la nube y hablamos mucho más cosas ahí. Ya ese es
otro ambiente. Pero aquí no estamos con Azure, sino con Windows Server. ¿Preguntas? Si no hay Sí, entendí esa parte. ¿Mande? Bueno, si no hay más preguntas por lado de usted, nos quedaremos ahí y nos veríamos la próxima clase. Cuídense, excelente noche y laboratorios. Ya vamos a hablar de la próxima clase, cómo vamos a quedar con los laboratorios. Hay un servicio que es interesante, espero que se levante y con ese servicio pues nos facilita a todos para crear estos laboratorios más fáciles, ¿no? Cuídense, excelente noche.